Decían entonces unos de Jerusalén: ¿no es este a quien buscan para matarle? Pues mirad, habla públicamente y no le dicen nada. ¿Habrán reconocido en verdad los gobernantes que este es el Cristo? Pero este sabemos de dónde es, mas cuando venga el Cristo nadie sabrá de dónde sea. Jesús entonces, enseñando en el templo, alzó la voz y dijo: a mí me conocéis y sabéis de dónde soy, y no he venido de mí mismo, pero el que me ha enviado es verdadero, a quien vosotros no conocéis. Pero yo le conozco, porque de él procedo y él me envió. Entonces procuraban prenderle, pero ninguno le echó mano, porque aún no había llegado su hora. Y muchos de la multitud creyeron en él y decían: el Cristo, cuando venga, hará más señales de que las que éste hace. En nuestro estudio anterior vimos nosotros primero que el contexto en el que nos movemos es la fiesta de los tabernáculos. En medio de esta fiesta ocurren todas estas cosas, antes y en medio de la misma fiesta. Jesús subió a Galilea, a Jerusalén, en Judea, a la fiesta en secreto, ya que querían matarlo. ¿Se acuerdan que sus hermanos lo alentaron para que pueda ir? Sin embargo, él espera porque quieren matarlo, no es su hora todavía. Es interesante entender esto. El Señor tiene el control de todo, Dios no va a permitir que él muera todavía. Sin embargo, él mismo hace alguna cosa como para cuidarse. Esto me hacía recuerdo a algunos que decían: si en esta pandemia muero es porque Dios quiere, pero definitivamente tentar a Dios es no cuidarse, ¿no? Eso me hacía recuerdo a mí cómo Jesús puede cuidarse cuando Dios tiene todo el control del día aún donde será él sacrificado, y sin embargo él tiene cierto tema de cuidado. Algunos veían a Jesús como alguien bueno y otros también pensaban que engañaba al pueblo. Eso es lo que vimos también la anterior semana. Otra cosa importante que vimos es que el Señor les dice que si alguien quiere saber la voluntad de Dios, va a saber qué es, si realmente la doctrina de Jesús, la que está predicando él, realmente viene de Dios o no viene de Dios. Ahí meditamos nosotros justamente si realmente nuestro interés es conocer de Jesús, hacer su voluntad, entonces el Señor también nos revelará su voluntad. Pero si no queremos hacer su voluntad, no importa cuánto sepamos su voluntad, tampoco la vamos a hacer. Entonces dispongamos siempre nuestra vida diciéndole: Señor, si tu voluntad me parece, no me parece, me gusta o no me gusta, Señor, yo estoy dispuesto a hacer tu voluntad, muéstrame tu voluntad. También vimos que el Señor, que estaba siendo condenado constantemente por haber sanado a este paralítico en Betesda, y por ser un día sábado el que él había sanado a esta persona, él hace la referencia. Primero les dice: ustedes que quieren condenarme por haber quebrantado la ley, ustedes no cumplen la ley. Ustedes no cumplen la ley. ¿Cómo quieren condenarme por quebrantar la ley si ustedes tampoco la cumplen? Luego hace una comparación y le dice: ustedes cuando es sábado, si hay un niño de 8 años que debe ser circuncidado, ustedes le circuncidan. Yo sané a un hombre, aún sin trabajo, porque el Señor simplemente ordenó y fue sanado el paralítico. Pero está siendo condenado en medio de esto cuando ellos mismos quebrantaban el sábado, si podía ser así, cuando circuncidaban un niño cuando había cumplido 8 días. Y no llamaban esto un quebrantamiento de la ley. Sin embargo, el Señor había sanado a un hombre de cuerpo entero y le condenaba. El fariseísmo puede estar en nosotros de la misma manera, y es lo que vimos también. Podemos ser nosotros los mismos fariseos, que estamos demandando algunas cosas como un reglamento religioso en nuestra vida. Les conté, no estoy seguro si sí, pero les conté, creo, cuando un amigo mío apareció en la iglesia. Él era un cantante de rock, no sé si les conté esto, muy, muy querido por mí, y que tenía el cabello tan largo, ¿no? Y un cabello así, pero sanísimo, largo, un chico muy, muy simpático, y de repente me lo encuentro ahí en la iglesia y lo miro como: ¿qué hace este rockero reventado aquí? Y se me acerca, me da un abrazo y me dice: Sergio, me he convertido a Jesucristo. Y a las 2 semanas lo encuentro con el pelo cortito y le digo: ¿qué ha pasado con tu cabello? Y me dice: no, lo que pasa es que como me he convertido, me he cortado mi cabello. Y le digo: ¿pero qué te pasa?
¿Qué tiene que ver tu cabello corto o cabello largo por la conversión? Sin embargo, algunos religiosos simplemente lo habían juzgado por su cabello largo, y no sé si era por envidia o no, pero terminó con el cabello corto. ¿Qué sentido tiene esto? La hipocresía en nosotros, la religiosidad en nosotros puede ser de la misma manera. Estamos prohibiendo a otros que hagan algo que nosotros religiosamente creemos que no se debe hacer. Sin embargo, esto no tiene poder sobre el pecado. La religiosidad, la hipocresía no tiene poder sobre el pecado. Lo que debería preocuparnos a nosotros es el pecado, y principalmente nuestro pecado. Porque cuando luchamos contra nuestro pecado, entonces podemos ser ejemplo para otros. Pero cuando estamos preocupados aún por el pecado ajeno y no vemos, como dice la Escritura, la viga en nuestro ojo, entonces somos como parte de ellos, de los que aún no estaban aceptando al Salvador de sus vidas por causa de que había quebrantado el sábado a la manera de ellos. Luego también podemos ver la presencia de Jesús en medio de ellos, pero con ese riesgo de ser asesinado. Ahora veamos el versículo 25 y el 26 para continuar nuestro estudio. Decían entonces unos de Jerusalén: ¿no es este a quien buscan para matarle? Pues mirad, habla públicamente y no le dicen nada. ¿Habrán reconocido en verdad los gobernantes que este es el Cristo? Qué complicado. El Señor no había permitido de que él sea apresado, y él estaba hablando ahí en el templo, y los mismos maestros de la ley estaban escuchándole maravillados en las cosas que él mismo enseñaba. Pero los que iban llegando, los oyentes, decían, sin entender la soberanía de Dios y los tiempos de Dios, la soberanía de Dios que no iba a permitir que él sea apresado y asesinado en ese momento, y el tiempo perfecto de Dios en su soberanía, que era controlado y de tal manera que él no podía ser apresado en ese momento. Entonces él estaba hablando libremente con la cobertura del Padre. Él mismo, con la propia presencia suya, estaba controlando los tiempos. Pero los que estaban mirando no lo sabían, no podían entender la soberanía de Dios ni los tiempos de Dios, como decía. Pero cuando le ven compartiendo libremente, ¿qué es lo que piensa? Piensa, entonces lo han reconocido las autoridades, lo están dejando hablar libremente, lo están aprobando. Debe ser el Mesías. La sorpresa que ellos tienen es grande. Para algunos de los que están ahí, están diciendo, realmente ha llegado el Mesías. Lo han reconocido aún las autoridades y está enseñando públicamente. ¡Qué maravilla! Pero no reconocían que la soberanía de Dios y los tiempos de Dios en su perfección no habían permitido de ninguna manera que le callen, sino que debían escuchar lo que él tenía que decir. No se olviden que lo que él estaba diciendo seguía ofendiéndoles. Constantemente les ofendía. ¿Por qué dice la Escritura? Como vimos antes, porque le rechazaban, porque al mundo le decía claramente que sus obras eran malas. Y a cada uno de ellos, cuando compartía, también les mostraba su hipocresía, su religiosidad, y que estaban perdidos por causa de su pecado. Veamos qué es lo que continúa. Imagínense, esto ponía en riesgo a las autoridades. Comparaba sus vidas con la de Jesús, y obviamente ellos perdían. Versículo 27. Pero este sabemos de dónde es, mas cuando venga el Cristo, nadie sabrá de dónde sea. Versículo 27. Pero este sabemos de dónde es, mas cuando venga el Cristo, nadie sabrá de dónde sea. Vimos en nuestro anterior estudio que sabían que era de Galilea Jesús, que conocían a su padre y a su madre, que conocían a sus hermanos y a sus hermanas. Y el mismo Señor les dice en el versículo 24, no juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. Le estaban juzgando como que no podía ser el Mesías. ¿Por qué? Porque le conocían, porque era uno más de ellos. Le estaban juzgando a Jesús porque estaban sus hermanos y sus hermanas con ellos. Era uno más, por lo tanto no podía ser el Mesías. ¿No dice la Escritura que nadie es profeta en su propia tierra? No es que cuando tú compartes con tu familia, al fin y al cabo, eres el mismo. Como alguien diría, ¿no? Alguna prima mía o algún primo mío mayor, pero ese es Sergito, ¿no? Ese Badulaque, o cualquier pensamiento por ahí. En mi pueblo dirían ese yocayo.
¿no? Si es el mismo, ¿qué va a ser pastor? ¿Qué va a ser cristiano? ¿Cómo puede decir que ha cambiado su vida? Simplemente es el mismo. ¿No te pasa a ti? Allí mismo el juicio que están teniendo sobre él es a causa de que le conocen bien. Él se había criado en Galilea, lo habían visto constantemente, conocían su familia, sabían quién era él, el hijo del carpintero simplemente, y por eso le rechazaron. ¿Qué dice el Señor una vez más? Versículo 24 dice: no juzguen según las apariencias. Ahora, ¿hacemos esto nosotros? Sí, lo hacemos. Estábamos en una reunión y como buen paseño, yo llego siempre de terno a la reunión, muy elegante, y uno de los que estaba conmigo dice: bien, ven pastor, porque como te ven, te tratan. Como te ven, te tratan. Y le digo: no, yo soy así vengo de fábrica, ¿no? Pero dice: como te ven, te tratan. El mismo concepto de juzgar por las apariencias. Un terno blanco, ya saben que me he conseguido ya mi terno blanco, ¿no? Pero un terno blanco no está hablando de la pureza del corazón del hombre. Así fueron llamados los fariseos, sepulcros blanqueados. Y podemos juzgar según las apariencias. Nos podemos presentar como santos, como puros, y aún reflejar una vestimenta como si fuera el uniforme de la santidad. Pero ni aún así podemos ver el corazón, ni podemos mostrar nuestro corazón. Pero Dios, que escudriña todo, sabe quiénes somos, y las apariencias no serán la verdad. Debemos ser y parecer. Debemos ser y parecer. Debemos parecer aquellos que guardan los mandamientos, que aman al Señor, y debemos guardarlos. Pero si solamente parecemos, nos podemos engañar hasta nosotros mismos, pero a Dios nunca engañaremos. Lo peor para nosotros es que podemos estar perdiendo lo que Dios tiene para nosotros porque juzgamos al que nos quiere enseñar. Entonces viene una persona nueva a la iglesia y me dice: Sergio, quiero decirte que no se entendió la prédica muy bien. Y es nuevo. Lo primero que viene a mi mente, en mi soberbia, en mi necedad, en mi carnalidad, es que sabe este que acaba de llegar hace una semana a la iglesia y que viene del bar de la esquina que visitaba constantemente. Lo primero que viene en mi mente es eso. Pero si yo me acerco al Señor y digo: Dios, quiero estar atento, sabiendo que no sé mucho, de que no soy mucho, y que simplemente tú has llamado lo vil, lo menospreciado de este mundo para servirte. Entonces quiero estar atento a la voz de mi hermano, de mi hermana. Quiero saber aún si quiere decirme algo, si tiene razón o no. Y cuando me humillo delante del Señor, entonces me humillo delante de los hombres y estoy atento a su voz, y en su corrección de repente es Dios mismo el que me está corrigiendo. Y qué importante, cuando termino de escuchar, me doy cuenta que la prédica que he dado era para gente con mucha formación. De repente con formación académica, de repente con estudios teológicos. Y este hombre que acaba de venir hace 1 o 2 semanas a la iglesia y me dice: no se ha entendido, me está dando el mensaje claro de Dios de que la prédica en esta comunidad debe ser para todos, que todos deben entender, y que yo necesito predicar más claramente. Pero si no escucho a este hombre y simplemente lo estoy juzgando por las apariencias, son 2 semanas que ha llegado a la iglesia y no le escucho, entonces soy un necio que no aprende y pierde la oportunidad de que Dios mismo le hable. ¿No será que el Señor nos hablará a través de los niños? ¿No será que nos hablará a través de los ancianos? ¿No será que aún el Señor utilizará una mula para hablarnos, así como la mula de Balaam, y que le habló de parte de Dios? No juzguemos según las apariencias. Estemos atentos a lo que Dios quiere decirnos, a lo que Dios quiere enseñarnos. Qué tremendo. Hay padres que simplemente dicen: hijo, haz tal cosa, y cuando el hijo quiere decir alguna opinión: ya te he dicho, tienes que hacerlo, y tienes que hacerlo porque yo te he dicho, y suficiente.
y no están escuchando ni siquiera cuál es el argumento porque el hijo o la hija no quiere hacer algo o dice que no puede hacerlo. Y simplemente la imposición, la violencia, la torpeza y el tratar de no perder autoridad está destruyendo la oportunidad del mismo padre o madre de conocer a sus hijos y saber cómo ayudarles. Se pueden imaginar que el padre está gritando y diciéndole: hijo, vas ahora, y no lo deja hablar y hasta le golpea para que le haga caso de una vez. Y después se entera que su madre le dijo que por favor no salga porque tiene que hacer algo específico, de repente cuidar a su hermanito. Cualquier cosa tan importante, pero si el padre o la madre hubiera escuchado el por qué no puede obedecer el hijo, se hubiera enterado de que tenía otra orden de otra persona que es autoridad. Aún de repente podría decir el hijo: papá, no puedo hacer esto porque me está doliendo tal cosa, tal otra, y darse cuenta que él está enfermo, que está delicado, que en verdad necesita auxilio. Pero nuestra necedad de solamente juzgar por las apariencias, porque al fin y al cabo es mi hijo y yo soy su autoridad y no quiero perder autoridad, puede ser que estemos perdiendo la oportunidad que Dios nos está dando de saber cómo ayudar a nuestros hijos. Y esto no significa que hagan lo que quieran. Esto no significa que respondan aún con soberbia o con maleducación o nos falten al respeto. Pero muchas veces no es falta de respeto cuando los hijos quieren decir algo, a pesar de que hay una orden sobre ellos. Seamos sabios y no juzguemos según las apariencias. Estemos atentos a lo que Dios quiere decirnos en el ministerio, en la casa, en nuestra paternidad, maternidad y todo lo que sea necesario. Y estemos atentos también porque Dios de repente nos va a enseñar de quien nosotros no esperamos. Oh, Dios nos libre de ser necios y seguir juzgando por las apariencias. Imagínense a quienes estaban despreciando por simplemente juzgarle por las apariencias. Estaban desechando al autor de la vida, estaban desechando al único que podía salvarles, simplemente porque era el hijo del carpintero, hermano de uno, de otro, y tenía sus hermanas ahí en medio de ellos. Dios nos dé gracia. ¿Cuántos dicen amén? Versículo 28 dice: Jesús entonces, enseñando en el templo, alzó la voz y dijo: a mí me conocéis y sabéis de dónde soy, y no he venido de mí mismo, pero el que me envió es verdadero, a quien vosotros no conocéis. Alguien decía: es más fácil dar a conocer a una persona que nunca estuvo como cristiano, que nunca escuchó del evangelio, que nunca estudió la Biblia. Es más sencillo que nos escuche y aunque crea, que tome interés, que una persona que está tantos años estudiando las Escrituras, y peor aún, cuántos años aprendiendo simplemente herejías. Qué difícil, qué duro. Hay un dicho muy común en Santa Cruz que dice: camba viejo nunca cambia. Y parece que fuera así cuando nos acercamos a alguien que ha estudiado y ha estudiado y ha estudiado, y de repente queremos decirle: mira, creo que estás equivocado. ¿Cuál fue la experiencia del apóstol Pablo? El apóstol Pablo conocía todas las Escrituras, sabía sobre la filosofía de la época, la filosofía helenista, conocía también todo. Había sido criado, se podría decir, en su teología por Gamaliel, un gran maestro. De las 30 posiblemente escuelas teológicas de la época, él tenía uno de los más grandes maestros. Él mismo era un maestro y no conoció a Jesús hasta que Jesús tuvo que volverlo ciego. Y esta es una paradoja. Jesús tuvo que volverlo ciego para que por fin pueda ver. Es una paradoja. El Señor tuvo que volverlo ciego para que pueda ver. ¿Por qué? Porque no podía conocer a Dios. Tanto conocimiento, tanta vida religiosa le impedía ver al autor de la vida. Eso estaba pasando con ellos. Esto era muy duro para todos los religiosos que escuchaban. Era obvio que conocían a Dios. Era obvio que venían por generaciones bajo bendición.
Ellos eran descendientes de Abraham. Eran a quienes el Señor les dio los profetas. Los profetas salieron en medio de ellos. Todo lo que venía, la ley, los profetas, el templo, aún el rescate del Señor de ellos de Egipto y pasar por el desierto, toda la historia estaba sobre sus generaciones. Y de repente viene uno de ellos, el hijo del carpintero, y les presenta la verdad y no pueden verla. Oh Dios, ten misericordia de nosotros, Señor. Puede ser que estés hablando una y otra vez a nosotros las mismas cosas y las estemos desechando, Dios. El apóstol Pablo dice, les estoy compartiendo esto y es como que sigue siendo como algo sencillo, como leche y miel. Y es tan importante para ustedes que puedan escucharlo. ¿Por qué? Porque es necesario que vuelvan una y otra vez ¿a qué? A los fundamentos. ¿Y por qué no quieren volver a los fundamentos? ¿Por qué no quieren volver a los fundamentos? Porque creen que saben mucho. Estoy compartiendo con varias personas y de repente les digo, mira, quisiera que hagamos un estudio de los 5 puntos del Evangelio. Y me dice, pastor, he vivido hace tanto tiempo ya en la iglesia, he compartido en la iglesia, desde que he llegado, he estudiado los 5 puntos del Evangelio. Y todavía quieres que una y otra vez más pueda volver a los principios, a los fundamentos, a los 5 puntos del Evangelio. Después de que aún yo ya he estudiado teología y he avanzado tanto y tengo la licenciatura y ahora estoy haciendo la maestría. Y mi respuesta es sí, quiero que vuelvas a los 5 puntos del Evangelio, porque en tu casa ni siquiera los vives. Y si no vives ni siquiera los fundamentos del Evangelio en tu casa, no me interesa tu título de doctorado. Porque estamos aquí para crecer a la semejanza de Cristo. Y cuando perdemos los fundamentos, perdemos todo. Porque ¿de qué me sirve mi gran revelación de los últimos tiempos, del Apocalipsis, si ni siquiera los fundamentos del Evangelio los puedo vivir en casa? ¿O no han transformado mi vida hasta ahora? Necesito una vez y otra vez volver a los fundamentos. Porque si no voy a ser como aquellos que estaban alrededor del Señor y el Señor le dice, ustedes no lo conocen. Y no importa su currículum, no importa su ascendencia de Abraham, no importa que de ustedes mismos salieron los profetas y toda su historia por generaciones. Ustedes no le conocen. La pregunta para ti y para mí es si tú le conoces, si yo le conozco. Ahí está la pregunta para mí y para ti. Les aseguro que si puedo terminar de estudiar lo que hemos estado estudiando antes de la pandemia, tener un título más, claro que lo voy a conseguir, no por el título, porque quiero conocer más de Dios. Pero si sigo estudiando y mi vida no ha cambiado en mi hogar, entonces necesito volver a los fundamentos, necesito volver a los principios y volverlos a estudiar en su presencia y decirle, Señor, yo quiero vivir conforme a los principios tuyos. Porque tanto conocimiento que puedo tener puede ser justamente el estorbo como ellos mismos lo tenían. Y estaba Cristo delante de ellos y no podían convertirse a Él. Versículo 29. Pero yo le conozco porque de Él procedo y Él me envió. Pero yo le conozco, dice Cristo, porque de Él procedo y Él me envió. Una vez más, de manera directa, les está diciendo, yo soy el Mesías. Pero cuando está diciendo yo soy el Mesías, está diciendo yo soy Dios. ¿Por qué razón? Porque la Escritura deja claro de que el Mesías prometido tenía que ser Dios mismo, porque Dios mismo vendría y salvaría a su pueblo. No es un tema de ser amigo de Jesús. No es un tema de ser amigo de Jesús. Ahí estaban muchas personas que eran amigos de Jesús. Se habían criado con Él. Y de repente alguien dice, Jesús es mi amigo. Bueno, si Jesús es tu amigo, pero no ha cambiado tu vida, entonces de nada sirve la amistad con Jesús. No es un tema de ser su fan.
Ah, no, yo todas las semanas yo publico un versículo bíblico y un mensaje del Señor. Soy su fan número 1. No es un tema de ser su fan. Porque podría ser que en medio de ellos había tanta gente que decía, es bueno, es lo que hemos leído. Estaban diciendo, es bueno el Señor, es bueno Jesús, lo he conocido y es bueno. Otros estaban diciendo, no, engaña al pueblo. Y otros decían, no, es bueno. Y otros aún podían decirle, maestro bueno. Y reconocerle como alguien especial. Pero no importa que seamos su fan. Necesitamos una comunión con Él que transforme nuestra vida. Y si no transforma nuestra vida, necesitamos volver a empezar. Hasta que el Señor transforme nuestra vida. Porque si no hay transformación, entonces no hay santidad. Y si no hay santidad, entonces no veremos al Señor. Y al final no habrá salvación, ¿no? Vemos entonces que no importa ser su fan, ser su amigo o reconocer su sabiduría, su amor. La fe que salva lleva al hombre a creer que Él es el Señor, o sea, Dios mismo. ¿Qué decía la Escritura? Les estaba diciendo que tenía que ser Dios mismo el Mesías. Y cuando Él estaba diciendo, yo vengo de Dios, una vez más estaba diciendo, yo soy el Mesías. Y yo sí le conozco y ustedes no pueden conocerle. Isaías 35:4 dice lo siguiente: decid a los de corazón apocado, esforzaos, no temáis, he aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. Dios mismo vendrá y os salvará. El Mesías prometido tenía que ser Dios. Por eso es el problema. Ahí está el problema. ¿Cuántos reconocen a Jesucristo? Hasta las mismas religiones que no tienen salvación por causa de que Jesús no es su Salvador, reconocen a Jesús como el gran profeta, como un hijo de Dios, como un Dios pequeño, pero no como Dios mismo. No como Dios mismo. Isaías 35:4. Decid a los de corazón apocado, triste, esforzaos, no temáis, he aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. Para terminar, veamos los versículos 30 y 31. Entonces procuraban prenderle, pero ninguno le echó mano porque aún no había llegado su hora. Versículo 31. Y muchos de la multitud creyeron en él y decían, el Cristo cuando venga hará más señales que las que hace este o a los que este hace. Otra vez. Y muchos, versículo 31, de la multitud creyeron en él y decían, el Cristo cuando venga hará más señales que las que este hace. Podrían decirlo en otras palabras. O sea, ¿quieren más? ¿Quieren más pruebas de que es el Mesías? ¿Quieren más pruebas de que es el Salvador? La pregunta podría ser para nosotros. Vamos a seguir escuchando personas hablando de, sí, pero la Biblia es escrita por hombres. Y se cumple hasta el día de hoy, en más del 90%, todo lo profetizado en la Biblia se está cumpliendo y se sigue cumpliendo, y todavía hay alguien que dice, sí, es un libro escrito por hombres. ¿Qué libro escrito por hombres puede tener profecía tan sólida que se ha cumplido en más del 90%? ¿Ustedes creen que lo demás no se va a cumplir? Que el Señor vendrá, que su juicio estará sobre la tierra, que unos serán condenados por la eternidad al infierno y otros al cielo. Si solamente falta esto para que se cumpla el 100% de lo profetizado en la Biblia, no se va a cumplir. Ley de probabilidades. Si se ha cumplido el 90%, ¿se cumplirá el 10% que falta? No. Claro que sí, se va a cumplir el 10% más. ¿Cómo puede ser que no pensemos en la probabilidad o escuchemos a otros decir que todavía sigue siendo un libro escrito por hombres? Ah, no, yo no creo en el infierno. Ah, Jesús creía en el infierno. Ah, cosa de Jesús, ¿no? Que él crea en el infierno, pero yo no creo.
¿Y esto va a cambiar la historia? Es como aquel que diga, bueno, saben que yo no creo en el cáncer, el doctor dice que tengo cáncer, pero yo no creo en el cáncer. ¿Importará lo que uno cree? Si el médico le ha comprobado que tiene cáncer, si todos los exámenes dicen que tiene cáncer. No, yo no creo en el cáncer, no voy a hacer ningún tratamiento. Bueno, entonces la muerte será lo seguro. ¿Por qué? Porque no cree en el cáncer. Morirá igual. Así como cada uno será juzgado en su tiempo, porque Dios ha dicho que Él vendrá a juzgar. Y cada uno será condenado o salvado, tendrá vida eterna. Igual se cumplirá, no importa quién crea o no crea. No, yo no creo en Satanás, así que no puedo ser tentado por Satanás. Así Satanás, bueno, sí, fue predicado también por el mismo Cristo. El mismo Jesús predicó sobre la vida eterna, sobre la muerte eterna y el infierno, y sobre el mismo Satanás. No, yo no creo en el diablo. Ellas son pamplinas. Bueno, cada cosa que tú creas o no creas no va a determinar la eternidad. Pero lo que el Señor ya ha establecido, sí va a ser. Ahora le está diciendo, ¿quieren más señales? ¿Alguien necesita más señales para reconocer que es el Cristo? El pueblo judío hasta ahora sigue desechando a Jesús. Jesús no es el Mesías para ellos, siguen esperando otro Mesías. ¿Acaso no decía la Escritura todo sobre él, que iba a nacer en Belén, que iba a ser crucificado? Todo su sepultura, como tenía que ser, todo lo que dice sobre Jesús, todo lo profético en el Antiguo Testamento, y ellos no pueden ver a Cristo como el Mesías. En el mismo capítulo de Isaías 35, que leímos el versículo 4, podamos ver versículo 4, 5 y 6, que dice: están diciendo, ¿hará más señales que las que éste hace? Si no es el Mesías, si es el Mesías. Isaías 35, 4, 5 y 6. Decid a los de corazón apocado, esforzaos, no temáis, he aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. Podamos ir versículo por versículo pensando en todo lo que sabemos ahora de Jesús. Ok. Decídalos de corazón apocado, triste, esforzaos, no temáis, he aquí vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mío vendrá y salvará. Ese es el mismo Cristo. Versículo 5. ¿Qué hizo Jesús? Ellos vieron con sus ojos las obras de Jesús. Versículo 5. Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos. Los oídos de los sordos se abrirán. ¿No es lo que el mismo Señor hizo? Claro que sí. Las señales del Mesías estaban en él en abundancia, no podían negarse. Y continúa y dice, versículo 6, entonces el cojo saltará como un ciervo y la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. ¿Será que hará más señales del Mesías que este? Y la respuesta es no. Las señales que hizo son completas, son verdaderas, suficientes para reconocerle como el Mesías, como Dios mismo. Una vez más la pregunta para ti y para mí: ¿necesitas más pruebas de Dios? ¿Necesitas más pruebas de que Jesús te ama? ¿Necesitas más pruebas de que es el único Salvador? ¿Necesitas más pruebas de que sin santidad nadie verá al Señor? ¿Necesitas más pruebas para apartarte del mundo y del pecado? ¿Para caminar de acuerdo a su voluntad? ¿Necesitas algún milagro más para que el Señor te convenza? El Señor no tiene que convencerte a ti. Tú tienes que ir rogando al Señor que te salve, porque es tu única esperanza, no existe más esperanza. Es infierno o cielo, no hay tintas medias. No hay esperanza sin Dios. Y el Señor se hizo hombre, habitó en medio de nosotros, caminó como el Mesías y fue crucificado por tus pecados y los míos. ¿Necesitas algo más? Yo ya he decidido por Cristo. Ponte de pie.